beer, Taino Light Lager has a crisp, refreshing Caribbean-style flavor. Boricua Craft Ale, full-bodied flavor for the true beer drinker. Stop drinking beer water. Taino Craft Light Lager and Boricua Strong Craft Ale. Feel the rhythm and come up to craft beer. Thinking used car? Finally, there's a place just for you. Motor Trend Orlando, the all-new used car superstore. All makes, all models, all certified, all at one place. Hundreds of vehicles. Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chevy, Lexus. All makes, all models. Prices up to 65% off original MSRP. All Motor Trend certified vehicles. Finally, the name you can trust in used cars. Motor Trend Orlando. Check it out at mtorlando.com or visit our 35,000-foot indoor showroom today. Motor Trend Orlando. Because her father abused her. And her mother couldn't believe her. She is the child I am for. I am a volunteer child advocate. I am you. Florida residents call toll-free 866-341-1425. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Los Superhéroes de la Salud, presentado por National Hispanic Achievers y por las oficinas de la doctora Yamile Ortiz. Ella estará aquí en el día de hoy contestando preguntas y haciendo una asistencia a la comunidad hispana, porque los hispanos tenemos ciertas enfermedades a las cuales somos propensas. Una de ellas es la hipertensión. Y más tarde le vamos a hacer las preguntitas a la doctora. Ustedes pueden llamar y hacerle preguntas. Y si quieren apuntar el numerito, ese va a ser el 407-610-6397. Así que acuérdense, luego en el programa vamos a pedirle que nos llamen con sus preguntas con relación a la hipertensión. La hipertensión, créanlo o no, es la causa número 1 en muertes de hispanos en los Estados Unidos. Le llaman la muerte silenciosa, porque muchas personas no saben que la tienen. Bienvenida, doctora Ortiz, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿nos puede hablar un poquito sobre usted y su especialidad? Sí, gracias. Mi nombre es la doctora Yamile Ortiz. Estamos en Osana Medical Center, ubicados en Claremont, en la State Road 50, 16215. Mi especialidad es Family Practice. Llevo más de 13 años de experiencia atendiendo, ¿verdad?, este tipo de condiciones: alta presión, diabetes, colesterol y un sinnúmero de cositas más. Y estamos aquí hoy, ¿verdad?, para explicarle a los pacientitos un poquito más acerca de alta presión y ser un poquito proactivos referente a esta condición. Sí, especialmente ahora que son las Navidades, que vamos a estar bajo mucho estrés, vamos a estar comiendo las comidas tan especiales y tenemos que cuidarnos, especialmente las personas que ya sabemos que tenemos hipertensión, perdonen, y esto para que cuidemos mucho la dieta y nos cuidemos mucho estas Navidades. Ok, so este programa está dedicado a la comunidad hispana, porque de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, la hipertensión causa más muertes en la comunidad hispana que todos los tipos de cáncer combinados, o sea, próstata, cáncer de mama, de útero, todas esas combinadas no causan tantas muertes como la hipertensión, o sea, presión alta. Exacto, alta presión, sí, para que se nos haga más fácil. Okay. Doctora, ¿usted nos puede indicar qué es la hipertensión y cómo se manifiesta? O sea, ¿de dónde vamos a dar esa información a las personas para que nos están escuchando, para que ellos sepan exactamente lo que sucede cuando una persona padece de alta presión? Sí, cómo no. La alta presión o hipertensión en término médico es
Es la medida que proviene, ¿verdad?, de el bombeo que tiene el corazón de sangre para perfundir los órganos, y esto también está asociado obviamente a la cantidad de fuerza que tienen las arterias cuando va a pasar el flujo sanguíneo entre medio de ellas. Lo determina pues ambas cosas. ¿Qué pasa? Cuando las arterias del corazón se ponen duritas, esto es por unos factores predisponentes que vamos a ver más adelante, o se llenan de placas de ateroma, pues entonces la presión arterial tiende a subir. Y también cuando el paciente tiene alguna patología, ¿verdad?, a nivel cardíaco, en una de las válvulas, pues esto puede causar que la presión arterial suba. Lo más importante que quisiera recalcar durante el día de hoy es que la alta presión, como tú muy bien dijiste, es conocida como the silent killer o la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, no le da ningún síntoma al paciente y esto es sumamente peligroso. Sí, claro, porque la persona no sabe. Ajá, ellos desconocen, no les da síntomas. Algunos síntomas que les puede dar en algunas ocasiones, que algunas veces los pacientes lo confunden, es por ejemplo el dolor de cabeza. A veces el paciente, yo he tenido pacientes que por años dicen, ay doctora, tengo esta migraña, y cuando verificamos bien a fondo y hacemos un blood pressure log, lo que en realidad este paciente tiene es que ese dolor de cabeza es una consecuencia de una alta presión, porque recordemos que cuando la presión arterial aumenta, la presión intracraneana también aumenta y por ende pues el paciente va a tener dolor de cabeza y puede tener hasta náusea. A veces el paciente puede tener epistaxis, que epistaxis es sangrado nasal. Ya cuando pasa este tipo de cosas es porque la presión está demasiado de alta y puede ser muy peligroso para el paciente. Y también tiene que tener precaución porque a veces pueden tomar medicamentos, ¿verdad? Over the counter, para el dolor de cabeza y para diferentes cosas que le causen que suba más. Sí, eso es algo que lamentablemente yo lo veo también muy seguido, que es que pues como los pacientes tienen mucho acceso a los over the counters, hay muchos medicamentos que suben la presión y ellos desconocen, ¿verdad?, esta información. Hay muchos, especialmente los anticatarrales, que son para la tos, congestión nasal. Todos estos anticatarrales que tienen los ingredientes inactivos se llaman fenilefrina o pseudoefedrina. Estos dos ingredientes, que generalmente están en casi todos los anticatarrales, suben muchísimo la presión, y si ya el paciente de por sí tiene alguna presión por encima de lo normal y se toma ese medicamento, pues se puede exacerbar aún más la condición. Correcto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues mira, la presión arterial es algo que es multifactorial, pero sin lugar a dudas hay muchos factores de riesgo que predisponen a que el paciente tenga alta presión, entre ellos pues obviamente la edad. Los pacientes que tengan mayores de 64 años pues tienen mayor predisposición a padecer de alta presión. También pacientes afroamericanos o negros pues tienen mayor predisposición a padecer de alta presión. También el historial familiar, si usted tiene un familiar cercano, papá, mamá, que padezca de alta presión, muy probablemente usted también va a padecer de alta presión. Esto obviamente hay que añadirlo a cuando estamos un poquito obesos o con sobrepeso. La obesidad y el sedentarismo también hace que la presión arterial aumente, y también el uso del tabaquismo. Los pacientes que fuman, esas arterias se ponen endurecidas, se llenan de calcificaciones de placas de ateroma, y esto también es un factor que puede aumentar la presión. También obviamente la ingesta de alcohol, el estrés, cuando estamos estrésicos, estamos ansiosos, estamos pasando por alguna situación personal, pues obviamente pues la presión arterial va a aumentar. Y también obviamente la dieta, que es algo también tan importante. Un alto consumo de sodio en la dieta, pues sin lugar a dudas, pues también va a contribuir a que esa presión, ¿verdad?, esté por encima de lo normal. Okay. Y hablando del sodio, ¿es cierto que la sal de mesa es más problemática que la sal con que que está cocinada dentro de la comida? Sí, en realidad todas las sales pues tienen cantidad de sodio. Lo ideal es que usemos un poquito menos la sal a la hora de adobar las carnes o preparar las comidas. Ahora mismo pues hay varias, cuando usted va a hacer la compra, hay muchas sales que han salido nuevas que tienen menos sodio, y de hecho lo dice el label. Hay una que tiene 33% de sodio, hay una que es 50% de sodio, hasta los adobos yo los he visto ahora últimamente que tienen menos sodio, y pues siempre se le dice al paciente que trate de añadir por un poquito de ajo y especias cuando vaya a adobar las carnes, para que entonces, ¿verdad?, tengamos que recurrir menos a la sal, porque mientras más sal nosotros consumamos, más nos va a subir la presión.
Correcto. Y es cierto también que los enlatados tienen mucha sal. Sí, todos los embutidos, indiscutiblemente, por ejemplo, pues, la salchicha, los hot dogs, El la morilla, salami. el salami, el pan beef, todo Todas las eso. cositas de que nos gusta comer en las navidades, ¿verdad? Sí, todo eso. El El bacalao, lechoncito. las patitas, sí, el lechón, todo eso pues tiene un montón de sal y pues hay que tener precaución porque sí nos puede subir la presión, que a veces no estamos ¿verdad? No estamos prestándole tanta atención a eso, pero sí eso tiene un rol bien importante y bien crucial en el paciente. Y hay personas que normalmente tienen el colesterol alto, eso ayuda, ¿verdad? Con la cuestión del... Sí, el colesterol alto también predispone muchísimo a que el paciente padezca de alta presión, porque acuérdate que el colesterol alto pues forma lo que llamamos arteriosclerosis, que la arteriosclerosis es que se forma una placa de ateroma dentro de la arteria y ahí esa placa de ateroma está ocupando un espacio que entonces la sangre cuando va a pasar a través de la arteria no puede pasar con la misma elasticidad y con la misma fluidez porque esa placa de ateroma no permite eso y entonces eso predispone a que también el paciente padezca de alta presión. Siempre que yo tengo un paciente con colesterol alto, pues es bien importante enfocar para que ese paciente baje su colesterol porque si lo sigue manteniendo así por encima de lo normal, ese paciente a la larga, aparte de que puede padecer de enfermedad coronariana aguda o enfermedad del corazón, pues muy probablemente también padezca de alta presión. Ok, pues es bien importante que si usted tiene alguna pregunta, está teniendo algún tipo de no sé, algo que usted nota que está sucediendo, dolor de cabeza, etcétera, y quiere hacer una pregunta a la doctora, que por favor nos llamen al 407-610-6397, porque pueden hacerle esa pregunta a la doctora. Hoy estamos aquí para ustedes, para los hispanos, para la comunidad, para que si tienen preguntitas, que por favor nos llamen. Nuevamente el número es el 407-610-6397. Seguimos dando unos datos que tenemos aquí del Instituto de Salud de los Estados Unidos, que nos indica que los hispanos somos más propensos a no saber que tenemos hipertensión y que por eso es más probable que no la tengamos bajo control. Y eso es cierto porque varias personas de mi familia han muerto repentinamente porque no sabían que padecían de alta presión y eso les provocó un infarto o derrame cerebral. Así que la doctora, ¿qué pasa cuando uno hace mucho tiempo que no tiene la presión controlada? Pues lamentablemente los pacientes que tienen alta presión por mucho tiempo tienen riesgo de padecer enfermedad renal o enfermedad, eso es que se afectan los riñones. Aparte de eso, pues el corazón, recordemos que el corazón es un músculo y entonces el paciente al estar padeciendo de alta presión por mucho tiempo, pues ese músculo va a tener hipertrofia y esto da una condición que se llama cardiomegalia, que cardiomegalia es el aumento obviamente del músculo cardíaco y eso es una consecuencia, un hallazgo que es bien frecuente en pacientes hipertensos. Ok, aquí tenemos una llamadita, vamos a contestar la primera llamada. Hello, buenas tardes. Hello. Sí, ¿con quién hablamos? Hola Sara, buenas tardes. Gracias por llamar. Aquí te pongo a la doctora para que escuche tu preguntita. Esa es muy buena pregunta. Hay dos tipos de colesterol, que está el colesterol total. Ese colesterol total se supone que el paciente no lo tenga por encima de 200. Eso es lo normal, pero más importante que el colesterol total es el famoso LDL, que el LDL es el que llamamos el colesterol malo. El LDL es el que hace que las arterias se tapen y el que da arteriosclerosis. Y ese colesterol, un paciente diabético se supone que lo tenga en 70 o menos. Si ese paciente no es diabético, pues podemos transar con un 99, 90. Esas son las medidas óptimas del colesterol.
Sí, eso es algo que yo lo veo mucho en la oficina y lamentablemente en este caso, pues muy probablemente hay un factor de predisposición genética. Yo tengo muchos pacientes en la oficina que son hasta vegetarianos, que ellos no comen carne, inclusive no toman ni leche porque no quieren consumir ningún tipo de producto animal y tienen el colesterol alto, porque pues hay una predisposición genética. La dieta siempre es bien importante. Y el ejercicio, porque se ha demostrado que el ejercicio cardiovascular pues ayuda bastante, ¿verdad? A la dieta, y también pues yo le exhorto a que si usted, ¿verdad? Hace dieta, también el consumo de avena, la avena que viene old fashion, la que viene de la hojuela grande, esa avena es muy buena porque tiene mucha fibra. Usted la puede hacer por la mañanita con leche de almendra y eso la va a ayudar a bajar el colesterol. Pero sí, a veces los pacientes se sienten un poquito frustrados porque yo tengo muchos que sí, que yo sé, ¿verdad? Por el índice de masa corporal que pues que no están metidos en fast food todos los días porque están, ¿verdad? No están en sobrepeso ni nada. Pero pues hay que verificar entonces el tratamiento. Yo cuando tengo un paciente que, por ejemplo, estos valores de usted me dijo que tiene en 217 el total y el malo en 80, el LDL. Si usted puede tratar la dieta y el ejercicio primero, pero si su médico ya le prescribe ese tratamiento, yo entiendo que lo más recomendable es que sí lo continúe y ya después que entonces le repita el colesterol, pues usted puede determinar, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la mejor alternativa? No, lo que pasa es que a lo mejor él lo está haciendo preventivamente, porque pues como no, a lo mejor habría que ver el cuadro clínico completo, el historial de usted completo, o sea, hay otras cosas que también hay que tomar en cuenta a la hora de uno recetar un medicamento para el colesterol. Bueno, pues muchas gracias por su pregunta. Vamos a... Sí, a la orden, mi amor. Ok, nuevamente les voy a dar el número para que llamen a hacer sus preguntas, que es el 407-610-6397. Doctora, le estábamos preguntando anteriormente que cuando la persona pasa mucho tiempo que no tiene la presión controlada, ¿qué es lo que puede sucederle? Cuando entonces sube la presión descontroladamente sin que el paciente tenga ningún síntoma, pues las complicaciones pueden ser fatales. El paciente le puede dar un heart attack o un infarto al miocardio, le puede dar un stroke, que un stroke es un accidente cerebrovascular en el cual hay las arterias también del cerebro, pues puede haber una ruptura. Y entonces al pasar esto, ¿qué pasa? Que entonces el cerebro se queda sin oxigenación y entonces el paciente puede quedar con secuelas pero terribles a nivel de que pues quedan hemiplégicos, que eso es que el paciente se queda con un lado sin movimiento, no se puede valer por sí mismo, quedan postrados en cama. Es algo bien triste, que la presión arterial pues hay que darle el seguimiento que amerita para evitar este tipo de complicaciones. A veces yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, pero es que de algo yo me tengo que morir, cuando uno los quiere ayudar con los medicamentos. Y entonces el problema, ¿verdad? No es que el paciente pues piensa eso, porque pues lamentablemente esa es la mentalidad de algunas personas. Pero el problema no es que el paciente se muera, porque el paciente pues se va, ¿verdad? Si fallece, pues el familiar, ¿verdad? Uno pasa el duelo y todo eso. El problema es que entonces la calidad de vida se le puede afectar porque puede tener complicaciones, como acabo de decir, que son peores que la muerte, porque la calidad de vida es bien importante. Entonces imagínate ese paciente postrado en cama, los familiares ahí con ellos, es algo bien triste. Exacto, que se puede evitar. Claro que sí. Ok, y también hay algunos síntomas que podemos pensar que quizás tenemos la presión alta, que uno a veces piensa, no, eso no es nada, y en realidad es porque antes de empezar a tomar las pastillas de la presión, yo cuando estaba estresada sentía que las orejas se me ponían rojas y calientes, y yo pensaba que era la menopausia. Y yo decía, eso es la menopausia. Y entonces no le prestaba atención, pero entonces después cuando fui al médico y empecé a tomar los medicamentos, pues me di cuenta que ya no me estaba dando.
Así que a veces uno confunde las cosas. Sí, eso es un síntoma también bien frecuente que se confunde con los famosos hot flashes, ¿verdad? De las mujeres cuando están en menopausia. Y sí, el paciente se pone con las orejas calientes, y también yo he tenido pacientes que van con el rostro, se les pone la cara roja y la oreja roja y bien caliente. Otro síntoma que también veo que es bien común, a veces los pacientes me dicen que no pueden dormir por la noche, que tienen un insomnio terrible, y entonces cuando verificamos es que tiene presión alta. En el momento en que esa presión se le controla, el paciente puede dormir súper bien. Y como hablé anteriormente, pues los famosos dolores de cabeza. Sí. A mi mamá le daban como zumbido en los oídos. Sí, eso también es otro síntoma que también da. Gracias a Dios, o sea, cuando una persona tiene un síntoma así, tiene que darle gracias a Dios que papá Dios le está avisando, ¿verdad? Que tiene ahí algo mal. Porque el problema es que lo veo a cada rato que tiene la presión súper alta y el paciente está, mira, súper relax, no siente nada, se siente bien. Y a veces que la gente dice, no, pero si yo me tomo la presión cada vez que voy a CVS o cada vez que voy a Walgreens, y está ahí entre medio de una está amarillita, no está roja todavía. ¿Qué usted recomienda? ¿Esa es la mejor manera de saberlo? Cuando usted tiene dudas si usted padece de alta presión o no, lo ideal es que usted haga un blood pressure lock, que eso es que se mida la presión, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que lo haga por la mañana y por la tarde, por lo menos de 5 a 7 días. O sea, si usted va apuntando. Ajá, yo les mando a hacer como una tablita. Okay. Porque también pasa, como la presión está bien asociada con el estrés, pasa que a veces cuando van a la oficina del doctor, pues les sube porque están nerviosos, porque están en la oficina del doctor. Porque hay pacientes que se ponen ansiosos o tuvieron que esperar, y eso, de hecho, eso es un diagnóstico que se llama White Coat Syndrome, ¿Sí? que es el síndrome de la bata blanca, que ellos se ponen un poquito nerviosos. Eso, pues la única forma de ellos saberlo es mandándole a hacer el blood pressure lock en la casa, que verdad, siempre les recomiendo que traten de obtener algún tipo de una máquina para la presión que puedan tener. Esto es una inversión que yo les recomiendo a todo el mundo, que si tiene algún familiar que padezca de alta presión, pues que trate de conseguir una maquinita. Correcto. ¿Y el mejor momento de tomárselas para la mañana? ¿Te dice? Hay pacientes, yo siempre lo hago en AM y PM porque cada persona es diferente, y yo tengo pacientes que les sube la presión por la mañana, o sea, cuando se levantan, o por la noche. Okay. Entonces, pues yo a veces lo hago así. Hay doctores que lo hacen solamente una vez al día. Es bien importante recordarle a los pacientes, cuando usted vaya a comprar una máquina para la alta presión, para chequearse la presión en alguna farmacia, que traten de conseguir no esta maquinita que venden, que usted se la pone en la muñeca, porque estas maquinitas de muñeca no son del todo muy baratas y no son certeras. La máquina que es más certera es la que se pone, ¿verdad?, en el brazo, siempre pendiente de que el brazalete, pues sea de acuerdo a su tamaño, porque si usted tiene el bracito un poquito anchito y el cuff es pequeño, pues le va a apretar demasiado cuando esté tomando la presión, y la presión le va a salir por encima de lo normal, y usted se va a asustar porque va a decir, ay Dios mío, tengo la presión alta. Y es que en realidad, pues la máquina que escogió, pues no es la. O sea, que vienen en diferentes tamaños entonces. Sí, los cuffs vienen de diferentes tamaños. Y eso tiene mucho que ver. O sea, es bien importante que escojan, no es simplemente comprarla, sino saber, ¿verdad? Ya que usted va a hacer una inversión de esta índole, pues comprar la más adecuada de acuerdo a su necesidad. Pues vamos a tomar un breakcito y queremos darle nuevamente el número de teléfono para que cuando regresemos nos llamen con sus preguntas al 407-610-6397. Apúntenlo, 407-610-6397. Gracias.
Thinking used car? Finally, there's a place just for you. Motor Trend Orlando, the all-new used car superstore. All makes, all models, all certified, all at one place. Hundreds of vehicles. Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chevy, Lexus. All makes, all models. Prices up to 65% off original MSRP. All Motor Trend certified vehicles. Finally, the name you can trust in used cars. Motor Trend Orlando. Check it out at mtorlando.com or visit our 35,000-foot indoor showroom today. Motor Trend Orlando. Because her father abused her. And her mother couldn't believe her. She is the child I am for. I am a volunteer child advocate. I am you. Florida residents call toll-free 866-341-1425. Beer Taino Light Lager has a crisp, refreshing Caribbean-style flavor. Boricua Craft Ale, full-bodied flavor for the true beer drinker. Stop drinking beer water. Taino Craft Light Lager and Boricua Strong Craft Ale. Feel the rhythm and come up to craft beer. So I want to hit on law enforcement, like 2 minutes. So Orange County is the biggest one for human trafficking, right? Yes. Orange County. Yes. Is law enforcement being trained, or all officers trained to recognize and react to this? Or is it just a little group of 3 or 4 guys that sometimes are assigned to it? What's your view? Well, you know what, without- we are really lucky we really are lucky in Orlando and Central Florida. First of all, we have what's called MBI, the Metropolitan Bureau of Investigation, and it's made up of every single law enforcement group, and all they do is human trafficking. That's all they do. So we're super lucky to have them. The second thing is the bill that was passed last year, SB 541, includes every single law enforcement officer has to have human trafficking training. And so we're actually, there's That's for several. Orange County? No, the entire state of Florida. That's terrific. Yeah. So there's several organizations that are working with the state to create that training. And again, super lucky is we've got multiple organizations here in town. We have a very collaborative model. There's about 15 organizations in town. We all know each other. We all work together. We all, you know, if someone has a victim coming in, it sounds like they you have call. so much resources being thrown at this, but yet it's still number one. Well, no, we really don't have a lot of resources being thrown at this. Proportionately. No, not even. I just say we've got a lot of people that are committed to ending this, that are all in need of resources, financial resources, you know, So are you space saying and the human Orange being County Sheriff's resources. Office is not being financially supported by the state in No, order no, to no, no, check no, this? no, or- you know, stop trying to be controversial. I'm not trying to be controversial. I'm trying to find out so that I can pick up the yeah. phone and call. Yeah, no. They're working on that. No, that the law enforcement's they're being taken care of at a state level. So not to worry, they're being trained and educated. It's a bill, it's got passed. They're working on that. No, what I said is we're lucky in that we have 15 organizations like me in this city that work very collaboratively together, not only with each So other what is it that and one with thing law you need enforcement. in order to plug it? What do you need? Money to these 15 organizations? What is it that's missing? Because there's obviously a tremendous Yes, gap. that's a great question. So financial resources is one, locations to house victims is another, and really medical and dental services for victims. Because a lot of times these girls when they're rescued and these boys when they're rescued, they haven't seen a doctor in a decade. Yeah. You know, so they're What about psychological? exactly that too. And you know, we're really lucky. Orange County just put a permanent budget in for our safe house, working with Aspire, United Abolitionists and Aspire work together. We have a 10-bed unit, and it's specifically for adult women that are victims. 8, 10 bed, one building? One building? No, we have 10 beds. Okay. No, Yeah. but one building. Just, you only Well, have one. it's not I can't get into too much detail about that. There's 10 beds. We run out of time, but it's been a great conversation. Yes. I think the conversation has to go on and on and It on and does. on. It does have to go on and Can on. you hook us up with some people that can come on and be more Sure. specific about certain areas? Yes. Okay. And Yes, I'm the education this is- person. Okay. So maybe you can hook us up and help Yes. continue the process. Well, specifically help with survivors, because look, Yeah. we're on the front end. We're committed to alter it before it happens, and it's happening right now. So the young men and women in the process, and then afterwards, they need support too. You know, and this is, you don't get over being trafficked. Yeah.
We just ran out of time. Okay, thank you, Jan. You're welcome. Thanks, Jose. I really appreciate it. Yeah, good This job. is Danny Ramos on Hispanic Speak Out. And don't forget, you need your next car. It's Motor Trend on OBT. Don't forget. We'll see you next week on Hispanic Speak Out TV.